Qué bendición, qué privilegio poder estar nuevamente. Este es el día que hizo el Eterno. En hebreo, Seja Yonas Adonai Nagil Abenismejabo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos deleitaremos en Él. Quisiera compartirles en el día de hoy, este es el programa de la congregación Mahanajin, y quiero compartirles de la Torá, de la Biblia. Usted sabe lo que es Torá. Torá es ese manual de instrucción de vida, es instrucción de Dios para vivir muy bien, y para que para que nos vaya extraordinariamente bien. Ahora, para vivir bien es necesario cumplir ciertos requisitos que el Señor nos pide. Y qué mejor para ir que a la persona ejemplo en el antiguo, en el Tanakh, en la Torá, que es Abraham. Aquí en el capítulo 22 ya es Abraham. Cuando Dios lo llama es Abraham. Y usted sabe lo que significa el nombre Abraham. Es padre de Aram, o también padre enaltecido, como algunas personas dicen, pero es padre de Harán. Cuando se le agrega la Hei, la H, entonces ya no es padre de Harán, sino padre de multitudes, de muchas naciones. Ya Abraham ha ido moviéndose en fe, ha ido creciendo en dependencia, en confianza con el Eterno. Después de 25 años, cuando le anuncian que viene su hijo Isaac, entonces más o menos después de casi 35, un poquito más de 35 años, llegamos al capítulo 22 de Génesis, 22 de Bereshit, que dice, y voy a leer de esta traducción. Lo que usted y yo tenemos es traducción. Se ha traducido del idioma, espero, del idioma hebreo, y en el caso de la traducción que estoy usando, la nueva versión internacional, es usando la base textual más cercana al texto bíblico original. No hay una sola traducción que use la base textual original, porque se perdió la base textual, no existe. Bueno, puede ser que está en algún lugar, pero en el momento no se tiene. En el capítulo 22 de Génesis leemos: pasado cierto tiempo, más o menos unos 35 años, puso a prueba, dice, Dios, esa palabra Dios aquí es Elohim, puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió, y Elohim le ordenó: toma tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moria, una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. En el monte que yo te indicaré, en Moriac. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice, pasado cierto tiempo, Elohim, Dios, puso a prueba a Abraham. ¿Por qué el término Elohim y no el eterno Yud, Hei, Vav, Hei? Es decir, el eterno, el Dios poderoso, omnipotente. ¿Por qué se usa aquí el nombre, el atributo Elohim? Dice, Elohim puso a prueba a Abraham.
Esto es Elohim. Siempre que uno vea Elohim, tiene que ver con el atributo de justicia. Atributo de justicia, por eso se usa el término Elohim. Ahora, hemos hablado que Abraham pasó por varias pruebas. Dice el Talmud que pasó más o menos por 10 pruebas, y esta es la 10ª prueba para Abraham. Es la última y la definitiva, la que iba a perfeccionar su fe. Santiago, en el capítulo 2, verso 22, dice: ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. La fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. La costumbre de ahora es, la gente dice: yo tengo fe, y si tengo fe lo puedo todo. No es suficiente tener fe. Es necesario actuar. Es necesario moverse en obediencia. Como lo vemos aquí, a Abraham, Elohim le dice que ve, toma a tu hijo a quien tanto amas, y ve a la región de Moriah, y una vez allí ofrécelo como holocausto. Ofrécelo como holocausto. Abraham es probado. La prueba siempre eleva a la persona. Siempre la eleva. Dios quiere que pasemos la prueba. Para mí, yo le coloco el título a esta porción como ¿cómo pasar la prueba de la idolatría? Entonces, Abraham es probado. Es la prueba, una de las pruebas más grandes que él ha tenido. El propósito de esta prueba era hacer que Abraham subiera desde un nivel al más alto nivel. El mismo Santiago dice en el capítulo 1, verso 13, que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Elohim, por Dios, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. En el caso de Abraham es prueba, es la prueba. El propósito de esta prueba es elevar a Abraham. Dice, cuando uno está bajo prueba, el mismo Santiago dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Por lo general, cuando una persona entra en prueba, la característica número 1 es sentirse ansioso, sentirse angustiado, sentirse deprimido, sentirse que como que ya lo perdió todo. Santiago dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que os falte nada. Sin que os falte nada. La característica cuando se camina con el Señor, con el Eterno, es mantener el gozo de la presencia del Señor. Nada ni nadie puede bajar la delicia del gozo de la presencia del Señor. Así que Dios, el Eterno, Dios en este caso le dice a Abraham: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. El único que tienes
y al que tanto amas, al que tanto amas. ¿Qué está sucediendo allí? ¿Por qué Elohim, por qué Dios le dice, toma ahora tu hijo, tu único, a quien tanto amas? Mire, si no estamos dispuestos a sacrificar por amor a Hashem, por amor al Eterno, lo que más amamos, lo que más nos gusta, algo que en la vida está delante y se convierte en un momento dado como un Dios. Y si es un Dios, es falso, porque el único Dios es el Eterno. No hay otro Dios y no podemos tener en nuestra vida nada que ocupe primer lugar. ¿Usted me entiende esto? ¿Usted me comprende? ¿Por qué fallamos al caminar con Dios? La gente tiene religión, la gente tiene denominación religiosa, pero viven angustiados, preocupados, desesperados, y hay muchas cosas que ocupan primer lugar. Y es a eso donde Dios está enfilando lo que quiere de Abraham. Abraham, tú tienes un hijo, el hijo que te llegó casi a los 100 años, y Sara tenía casi 90 años. ¿Usted se imagina eso? Ese hijo que llegó a ser la dulzura de su vida, el gozo de la vida, la pasión de su vida. Ese hijo al cual lo vio crecer, al cual lo vio que era algo único y especial. Pero parece que en momentos de la vida de Abraham, Isaac llegó a ocupar prioridades. Y el Señor dice que Él no comparte la gloria con nadie. Usted y yo tenemos un ego, una parte interna, una neshama. Y esa parte interna, ese ego, no puede estar primero en mi vida, en nuestra vida. No puede controlar. Si Dios no es la razón por la cual giramos, no podemos girar nuestra vida por las bendiciones. Aquí está la clave. Dios es un Dios bueno que da bendiciones y bendiciones preciosas, lo mejor de lo mejor. El problema es cuando esas bendiciones ocupan lugar prioritario de Dios, cuando hacemos de la bendición la razón de nuestra vida, cuando nuestros hijos se convierten en el número uno y giramos alrededor de los hijos, o giramos alrededor de la esposa o del esposo, o giramos alrededor del dinero. ¿Cuánta gente, su Dios, aunque hablan de Dios bello, hermoso, la prioridad de su vida es el dinero, y la vida gira alrededor del dinero? Allí Elohim, Dios, nos dice: vete a Moriah y sacrifica lo que más amas, lo que más quieres, ese ídolo que ha hecho de tu vida la razón de tu ser. Porque la gente es inconstante en su gozo, en su alegría, en su deleite con el Señor. Porque al menor problema, a la menor situación difícil, están decaídos, están temerosos, están deprimidos. Es necesario sacrificar lo que más amas. Como el Eterno, como Dios le dijo a Abraham: toma tu único hijo Isaac,
un momentico, pero ¿acaso Abraham no tenía ya a Ismael? ¿Qué pasó con Ismael? Sí, Ismael es hijo de Abraham, pero no la bendición como pueblo escogido por Dios no viene a través de Ismael ni de Agar. Viene solo y a través de Isaac. Y déjeme decirle, en este momento Isaac es tipo de Yeshua. Porque la única bendición para usted y para mí viene solo a través de Yeshua. Hay muchas cosas aquí que tienen relación con Yeshua y con la muerte de Yeshua. Cuando dice la tierra de Moriac. Moriac. ¿Qué es Moriac? Dice... toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriac. La región, la tierra de Moriac. ¿Qué es Moriac? Pues déjeme decirle que es Jerusalén y el monte donde está ubicado Jerusalén, como está escrito en 2 de Crónicas 3:1. Entonces Salomón comenzó a edificar la casa de Hashem, la casa del Eterno, en Jerusalén, en el monte Moriac. ¿Qué le parece? El lugar que le dice Dios a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo Isaac, al cual tanto ama, al cual tanto quiere, es el lugar donde iba a ser edificada la ciudad de Jerusalén, donde se había aparecido, dice, a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Según el Midrash, la palabra Moriac alude a que allí se darían las instrucciones, Jorá, a todo Israel. En el monte Moriac se darían las instrucciones a todo Israel. Este sacrificio constituye la base, el pilar en el caminar con el Eterno. Por los méritos de él, de lo que hizo Abraham, se reclama en las oraciones que uno hace en la mañana, el Shaharit. Abraham era un compañero de pacto con el Eterno y de mañana buscaba al Eterno. Por eso se habla en la mañana de orar como lo hacía Abraham. Como Abraham le entregó a su hijo único, así en el futuro Hashem entregaría a su hijo único. Lo dice la palabra, que tanto amó Elohim al pueblo, al mundo, que entregó a su hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el verso 3. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, usted sabe que en la Torá, en la Biblia, hay códigos secretos que tienen un mensaje sobrenatural. Tercer día, dice, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Tercer día, ¿qué quiere decir? Dice que Yeshua murió y al tercer día resucitó. Sale el pueblo de Israel y cruzan el Mar Rojo y es la fiesta de los primeros frutos y es la fiesta de la resurrección. Entonces, esos 3 días aducen a la resurrección de Yeshua.
El verso 5 dice: entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Elohim y luego regresaremos junto a ustedes. Quédense aquí. Hay un historiador, un hombre estudioso, grande de la palabra, que dice que la expresión volveremos indica que Abraham creía que el Eterno iba a resucitar a su hijo por causa de las promesas que había dado por medio de él. Y eso uno lo ve atestiguado cuando lee, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, verso 17, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Usted se imagina? Dios le da a Abraham las promesas: te haré famoso, haré una nación grande de ti. Y llega su hijo después de 25 años y ha crecido y tiene más o menos 37 años. Y a esa edad Dios le dice: vete y sacrifícalo. Abraham se mueve en fe. Usted y yo, si queremos ver la gloria de Dios, necesitamos movernos en fe, pero actuando. En hebreo es emuná, y emuná es fe actuante, fe obediente. Por eso el autor de Hebreos dice: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Elohim era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. En sentido figurado lo volvió a recibir. Y por eso el apóstol Pablo lo declara muy claramente, muy precisamente en el libro de Romanos 4:17: delante del Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Abraham, padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Abraham estaba determinado a entregar a su hijo, entregarlo, sacrificarlo, pero dice: y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Este es uno de los pasajes que más ha hablado a mi vida, que llama las cosas como si ya existieran. Entonces, por la fe, Abraham, cuando fue probado, no se determinó obedecer. Por eso el verso 6 del capítulo 22 dice: tomó Abraham la leña de la ofrenda de ascensión y la puso sobre Isaac su hijo, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Los dos caminaban juntos para ofrecer el sacrificio. La leña fue puesta sobre Isaac como alusión al momento cuando esa viga horizontal fue puesta sobre los hombros del Hijo de Elohim, de Dios, como está escrito en Juan 19:17. Tomaron pues a Yeshua, y él salió cargando su madero al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Los dos iban juntos. Dos veces se repite esta expresión aquí en el versículo 8. Iban juntos. Esto nos indica dos cosas. Primero, que Isaac estaba
totalmente unido a su padre en propósito y pensamiento. No era un joven, como dicen, de 12 años. Ya era un señor, más o menos 37 años. Entonces, su deseo, es interesante esto, su deseo era hacer la voluntad de su Padre Celestial y obedecer a su Padre terrenal. Hay una relación aquí entre Yeshua y su Padre en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Mesías iba a subir para ser sacrificado en completa unión con su Padre Celestial, como lo dice Juan 16:32. Mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos, y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Pero en el pasaje que estamos analizando de Génesis 22, el verso 7 es la clave de esto. Dice, y habló Isaac. El verso 7 dice, Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta a esa pregunta es el verso 8. Subráyalo, por favor. Y Abraham respondió: Elohim proveerá. El cordero, hijo mío, lo proveerá Elohim. Elohim. Dios se proveerá de cordero. Y siguieron caminando juntos. Siguieron caminando juntos. ¿Usted se imagina esa pregunta que le hace a Isaac? Eso le llega al corazón. Es el hijo el que le dice: Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Yeshua en el monte de los olivos, en Getsemaní: Padre, si hay otra forma para salvar a la humanidad, encuéntrala. Pero dice: no se haga mi voluntad. En Abraham había dos ingredientes en la fe de Abraham en cuanto a su hijo. Dice que Abraham creyó en Hashem, en el Eterno, en Dios, para que el hijo fuera engendrado de una manera milagrosa. Isaac no podía nacer naturalmente, pero Dios hizo el milagro y vino Isaac. En segundo lugar, Abraham creyó en el Eterno para la resurrección de su hijo. ¿Tienes problemas? ¿Tienes dificultades? Hay momentos en los cuales usted no sabe qué hacer, pero es tiempo que usted mire al único que puede ayudarlo. Estamos hablando sobre hacer las cosas como Dios lo ha hecho, como Dios lo quiere. Abraham le pidió lo mejor de lo mejor. Ahora, ¿qué te pide el Señor a ti? ¿Qué cosas hay en tu vida que son prioridad, que te impiden llegar y recibir lo mejor de lo mejor? Necesitas sacrificarlo. Necesita hacer como Abraham, decir: voy a morir y allí sacrifico. Hay un lugar donde lo puedes hacer, y es llevarlo al madero de Yeshua, llevarlo a Yeshua. Entrega lo que más amas, entrégalo como holocausto, como sacrificio, y vas a ver los resultados. En el momento cuando lo entregas, en el momento cuando Abraham lo entregó y lo iba a hacer, dice la Biblia
que vino una voz que le dijo, no lo hagas, no lo mates, yo sé que temes al Señor, no lo hagas, yo sé que temes al Señor. Y hubo un carnero como holocausto en sustitución de Isaac. Igual para usted. Sacrifica lo que más amas, lo que más quieres y vas a ver los resultados. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes dudas? ¿Tienes inquietudes? Comunícate con nosotros. Puedes llamar allí al teléfono que hay, que lo ves en la pantalla, pero también puedes entrar a la página www.mahanajin.com. A través de esa página tú puedes entrar allí y aún esto mismo que estamos enseñando puedes bajarlo. Es una oportunidad que hay. Este es el día, este es el momento de respuesta, de romper con el bloqueo por el cual no recibes la bendición. La bendición está para ti. La bendición está hecha para ti. Dios le dijo a Abraham que sería bendición. A través de él vendría la bendición para la humanidad. Porque de él saldría una nación. Y de esa nación vendría el Mesías. Vendría Yeshua. Pero para que Abraham llegara a ser el padre de la fe, fue necesario pasar por la prueba de el entregar a Isaac como sacrificio. Hazlo. Me gustaría saber de usted. Yeshua es la única base totalmente justa para lo cual el Eterno puede perdonarte, y Él es el único que ya lo hizo por ti, pero tú tienes que tomar la decisión. Que el Señor te guarde, te bendiga y muchas bendiciones.